ti atribuimos la gloria. Vamos. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra, poder y majestad. Levante la mano los que saben por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Mire cuántas manitos. Ok, pero ahora bájenla. Ahora me van a decir es que tengo una aquí y no, ¿verdad? O usted dijo una que yo la puedo anotar. ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Quién dijo que no veo? ¿Por qué? Por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Levanta la mano los que sienten que han cometido un pecado. No sé, pero hay gente que no levantó la mano, que son muy santitos o qué. Para darnos salvación. Muy buena respuesta. ¿Por qué más Cristo murió en la cruz del Calvario? Murió por la humanidad. Porque nos ama. Muy bien. ¿Por qué más? Para darnos acceso a Dios. Porque ahí entra todo. Amén. Para volvernos a comprar. Redimirnos. Redención. Muy buena respuesta. Yo quiero que usted anote. Si usted quiere aprender más, porque como dijo la vez pasada el diácono, el hermano Baldo, que cuando él escribe y va y busca, quizás se le había olvidado, pero cuando lo lee dice, ay, aquí está, y lo vuelve y lo recuerda, y esa es bendición para usted. Así que escribir, no piense que, ay, no, pues ya yo terminé la escuela, me gradué, pero aquí nunca terminaremos de aprender. Esta es la verdadera escuela. La escuela de Dios. Amén. ¿Alguien sacó su cuaderno? Listo para escribir. Allá atrás, ¿alguien sacó cuaderno? Eso, muy bien, listo. Vamos ready. ¿Por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? Es el tema. Y yo no quiero hacer una introducción larga porque ya ustedes conocen todo lo que Cristo pasó. El viernes una de las diáconas enseñó sobre el sufrimiento atroz que vivió Jesús. Me gustó en la introducción que ella habló y dijo que para el imperio romano era ilegal golpear a un reo sin que antes no lo hubieran juzgado. Y a Jesucristo lo golpearon antes de ser juzgado. Eso quiere decir que cometieron contra él una injusticia. Así que si Jesucristo hubiera vivido en este tiempo y le hubieran golpeado sin ser juzgado, los golpeadores, ¿dónde tenían que estar? En el bote, en la cárcel, ¿sí o no? Con los popos, con los guardias. Pero no quiero hablar de todo lo que Cristo vivió, y ya ustedes lo saben. Pero la historia de la cruz no comienza en el Calvario. Comienza en el huerto del Edén. El jueves a las 12 de la noche. Quiero corregir porque la semana pasada o antepasada dije miércoles. Y en realidad Cristo comenzó su semana fuerte. Fue el jueves en la noche. Por eso que se celebra Jueves Santo. Amén. Pero Cristo está orando en el huerto del Edén y le agarra de 12 a 2 de la mañana orando con sus discípulos. Antes de ir al huerto del Edén, ya Cristo había tenido un tiempo con los discípulos. Habían tomado la cena del Señor, le había lavado los pies. ¿Se acuerdan que Pedro no quería que le lavaran los pies?
le había dado unas últimas recomendaciones. Y él después le dijo: vamos a orar. Y se fueron al monte. Cuando están allá, entonces Cristo ora de una manera íntima con el Padre, pero ora sufriendo y diciendo, ¿qué decía? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía que lo que iba a vivir en el viernes, el sábado y el domingo era fuerte. Por eso estaba en oración. Ahora bien, Dios le dio la fuerza, pero los discípulos se alejaron, tuvieron miedo, y eso lo sabemos. Pero yo quiero que entremos rápido al tema. ¿Por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? Primero, Jesús murió en la cruz del Calvario porque por causa de nuestros primeros padres, por causa de Adán y Eva, por la desobediencia de Adán y Eva, hoy nosotros y toda la humanidad ha estado sufriendo enfermedad, problemas y dificultades. ¿Qué hicieron nuestros primeros padres? Bueno, nuestros primeros padres desobedecieron a Dios. Amén. Con su desobediencia entró el pecado, la enfermedad, el dolor, la muerte física, entró la maldición, vinieron los problemas. Eso significa que si Adán y Eva no hubieran cometido desobediencia, nosotros, la raza humana, no tendríamos que morir. ¿Están aquí conmigo? Porque Dios los hizo para que vivieran eternamente y para siempre, así como Él es. Pero eso dice la palabra, que ahí está el versículo, ya lo iba a decir, Romanos 6:23. Porque el pecado nos hace enemigos de Dios. El pecado nos separa de la presencia de Dios. Léalo conmigo en alta voz. 1, 2, 3. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Como Adán y Eva pecaron, ellos trajeron la muerte, y Dios tuvo que enviar su hijo, el segundo Adán. Digan conmigo: el segundo Adán. Este Adán iba a venir igualito como el otro. Iba a nacer, pero no iba a cometer pecado, pero iba a ser el Cordero de Dios. Ahora bien, la primera respuesta: ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? 1, para pagar el precio por nuestros pecados. Anótelo ahí, ya está listo, puesto allí. Porque el pecado exige un pago. No podemos pagar nosotros, pero Cristo sí pagó por nosotros. Levante la mano los que estarían dispuestos a que lo crucifiquen y le haga todo lo que le hicieron a Jesús. No, yo bajo mi mano. Yo le iba a levantar, pero yo la bajo. Que te bofeten. Y algunos piensan que nada más le bofetearon una vez. A Jesucristo lo bofetearon muchas veces. A Jesucristo le dieron con el puño cerrado. A Jesucristo le escupieron no una vez. A Jesucristo le arrancaron la barba con violencia. Usted sabe que para los judíos es un honor tener la barba, y más cuando son maestros. Jesucristo era un maestro, enseñaba la palabra. Así que una de sus prácticas era tener la barba larga. Y esa barba, hay un versículo que dice: me arrancaron la barba. Así que al arrancarle la barba, ¿qué quedó aquí? La sangre, la piel desgarrada. Se cree que a Jesucristo quedó hasta sin dientes de tantas bofetadas y puñetes que le daban. No le daban en el brazo, le daban en la cara.
porque lo que querían era humillarlo. Usted sabe que lo que menos se debe tocar en el ser humano es la cara, a menos que sea con ternura, con amor, ¿verdad? Pero a Jesucristo no lo trataron así. A Jesucristo le daban ¡pa! Tú te imaginas, es como que si lo hubiéramos puesto en un cuadrilátero ahí y estuvieran un montón de boxeadores dándole. Cuando volteaba la cara para acá, enseguida volteaba para acá porque el otro le estaba dando. Eso no lo dice la Biblia, pero la forma como trataron a Jesús fue atroz. ¿Estarías tú dispuesto a que te hagan lo mismo? Te pondría para que te den 70 bofetadas. No, nadie dice nada, que nadie quiere. Mas Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados y sufrió para que hoy nosotros no suframos. Vamos, levanta la mano. Ay, Él sufrió por mí, yo no tengo por qué sufrir. No tenemos que sufrir. Sufrimos porque queremos, ¿verdad? Así que el pecado exigía un pago y Cristo pagó por nosotros. El inocente en realidad era Cristo y nosotros los culpables. El que tenía que morir éramos nosotros, pero Él murió por nosotros. ¿Están entendiendo? Así que levante la mano. Cristo murió. No, dígamelo con fe. Cristo murió para pagar el precio por todos mis pecados. Ahora bien, si comenzamos a enumerar cuántos pecados hay, muchos pecados. Pecado de la mente, pecado de las manos, pecado de los pies, pecado del corazón, pecado del alma, pecado de la boca, pecado de los ojos, pecado, sí, hermano, pecado de los oídos. Con todo esto pecamos, ¿sí o no? Pecamos oyendo cosas que no debemos oír. Pecamos hablando cosas que no debemos hablar. Pecamos mirando mujer que no te pertenece. Pecamos mirando hombre que no es tuyo. Pecamos con la mente y no lo decimos con la boca, pero aquí está. Y yo no lo sé, pero arriba el que todo lo conoce sí lo sabe. Y te lo cuenta como pecado. Hay pecados que se hacen con los pies, hay pecados que se hacen con las manos, hay pecados que se hacen con el corazón, hay pecados que se hacen con las actitudes. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar todos y cada uno de mis pecados. La pregunta es, ¿por qué entonces no nos perdonamos unos a otros si el más grande ya nos perdonó? Porque decimos, ay, a este sí yo no lo perdono, esta no se la paso. Pero si arriba ya te la pasaron, ¿por qué tú no la pasas acá abajo? Mira que está a tu lado, te voy a perdonar. Dile, te voy a perdonar, te voy a perdonar. Si es tu esposo, tu papá, tu mamá, te voy a perdonar, sí, te voy a perdonar. Porque arriba alguien ya nos perdonó primero. A su nombre. Allá atrás están conmigo, están enchufados o desenchufados. Eso. Número 2, ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Para reconciliarnos con el Padre. Anoten, para reconciliarnos con el Padre. Acuérdense el versículo que acabamos de leer, que el pecado nos separó de Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dice que cuando pecaron, se quedaron en el huerto del Edén viviendo felices y comiendo todo. No, ¿qué pasó con ellos? Dice que Dios los expulsó, los sacó fuera, los deportaron. Si lo podemos decir así, los exilaron, los echaron fuera. Dios le dijo, mira, ya yo te había dado las reglas, no las quisiste obedecer, ahora te vas de mi casa, te vas de mi huerto, no vas a vivir aquí. Y dice que lo sacaron fuera del huerto del Edén, porque el pecado nos separa de Dios. Pero ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Para reconciliarnos con el Padre, para otra vez volverlo a llamar papito mío, para sentir que Él es tu Padre, para conversar como tu Padre. Aleluya.
para traernos hacia Él. Porque el Padre abraza, el Padre ama, el Padre protege, el Padre provee. Ay, pues digan amén. El Padre provee, el Padre regala, el Padre te cuida, el Padre te apapacha, el Padre te da tu gustito. Si quieres comer langosta, Él te da dinero para que compres la langosta. Si quieres un vestido nuevo, el Padre te da trabajo para que te compre tu vestido. El Padre nos ama. Gloria a Dios por el Padre. Y tenemos acceso. Con Cristo tenemos reconciliación con el Padre. Levanta la mano, diga: por Jesús yo otra vez he vuelto a tener un Padre. ¿Sabe por qué? Porque sin Jesús fuéramos huérfanos. ¿Cómo le llaman a los que no tienen papá? Levanta la mano a los que somos huérfanos de papá aquí en la tierra. Huérfanos de papá y mamá. Huérfano, que se murió papá y se murió mamá. Yo soy huérfana de padre, mi papá no está. Huérfana terrenal, pero en el espíritu yo tengo un padre. Levanta la mano: yo tengo un padre. Vamos, conéctate: yo tengo un padre. Y si tengo un padre, ese padre me va a ayudar. Y tú le puedes preguntar y pedir, y Él te va a oír y te va a responder. ¿Cuánto lo crees? Ay, esto está bueno, se pone mejor. Vamos para allá. Versículo bíblico, 2 Corintios 5, 18, 19. Sin la cruz no hubiera un puente. Cristo puso el puente entre el hombre y Dios. Sin la cruz no hay acceso al Padre. Dice el versículo Juan 14, 6: nadie va al Padre sino por mí. Ponme Juan 14, 6. Juan 14, 6. Cristo no vino a abrir el camino. Cristo es el camino. Juan 14, 6. Ese. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie en inglés, nobody. ¿Lo dije bien? Vamos, digan nobody. Nadie va al Padre. Esto está claro, hermano. Tú quieres conocer a Dios, primero tienes que aceptar al Hijo. Tienes que abrir el corazón a Jesús. Tienes que conversar con Él. Tienes que experimentarlo a Él. Tienes que vivir con Él. Cristo dijo: nadie va al Padre sino por mí. Entonces su muerte nos acercó a Jesús. Amén. Número 3. Vámonos. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para destruir las obras del diablo. Para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Búscame ese versículo, pónmelo allí. Porque el acta de la deuda fue cancelada. Pastora, ¿y yo le debía a Jesús? Sí. Adán y Eva quedaron en deuda con la humanidad. Por su pecado, nosotros quedamos en deuda con Él. Y Cristo dio su última gota de sangre, como el Cordero de Dios, para con su sangre pagar el precio. En los tiempos bíblicos, el sumo sacerdote llamado Aarón hacía el sacrificio con un cordero. Mataban el cordero, lo degollaban, lo levantaban así, le ponían de cabeza, le sacaban la sangre. Con esa sangre dice que la rociaban. Esa sangre era para el perdón del pecado de esa persona. Pero ahora, la muerte de Cristo, ya no usaron un cordero. Ahora Cristo fue el cordero. Y Cristo mismo derramó su sangre. Y su sangre fue para cancelar nuestra deuda. Así que ahora usted no tiene deuda en los cielos. ¿Usted sabía eso? Ya no tenemos deuda. Cristo la canceló. Yo no sé si se emociona, pero es una gran verdad. El infierno fue derrotado con su sangre.
Acuérdense que Cristo murió para destruir las obras del diablo. La muerte perdió su aguijón, perdió el poder. Y la cruz no fue una derrota de Cristo, fue una victoria para Jesús y la humanidad. Así que si el diablo perdió, nosotros ganamos con Cristo. Él ya está derrotado. Cristo lo avergonzó públicamente. ¿Cuándo? Un domingo. Cuando Cristo resucitó, Cristo lo avergonzó. ¿Alguien lo cree? Porque el diablo pensó: ya lo matamos, lo acabamos, destruimos al Hijo de Dios. Pero él no sabía que al tercer día el Espíritu Santo de Dios lo iba a levantar de la tumba y le iba a devolver a la vida para no morir nunca más. Por eso el diablo está derrotado y Cristo está exaltado. Por eso que usted no le tiene que tener miedo al diablo. No le tenga miedo al enemigo. Ay, que él es muy malo. Dios es más poderoso que él. Yo he oído por ahí que nada más cuando, ¿y cómo está aquí? El diablo me tiene mal, me prueba y me tira. Oiga, ¿hasta cuándo habla del diablo? Habla de Cristo. Que el que tiene valor aquí es el Hijo de Dios. Cristo lo venció y Cristo pagó la deuda que teníamos con él. Amén. Número 4. ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Para darnos vida eterna. Juan 3:16. ¿Qué dice ese versículo? Porque de tal manera Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. La vida eterna la perdió Adán y Eva. ¿Dónde? En el huerto del Edén. Ellos fueron sacados fuera y Adán y Eva se murieron. Ahora aparece Jesús para darnos de vuelta lo que habíamos perdido por papá y mamá. Vida eterna. Levante la mano. Tengo con Cristo vida eterna. Diga: tengo vida eterna. Cristo me ha dado vida eterna. Y la vida es abundante. Aleluya. Gloria a Dios. Con Cristo no moriremos eternamente, sino que viviremos. Viviremos. Eso sí, si lo buscamos de corazón. Porque también hay una muerte eterna. Cristo enseñó que hay un cielo, pero también enseñó que hay un infierno. Vamos, levanta la mano. A veces no lo quieren decir. Hay un cielo y hay un infierno. Vamos, hágalo así. Hay un cielo y hay un infierno. Algunos dicen que el infierno es la tierra. El infierno es peor. Ahí hay un fuego que no se apaga. Ahí hay gusanos que no mueren. Ahí hay tormentos que no se agotan. Así que lo que estamos viviendo aquí en la tierra, mucho calor. No, esto no es comparado con lo que está pasando abajo. Pero también hay un cielo donde hay paz, gozo, amor, donde ya no vamos a llorar, donde, mire, donde todo este trabajo y todo este sufrir se acabará, y allá estaremos eternamente y para siempre viviendo con, ay, yo no sé, pero yo me animo a saber, un día estaremos en su presencia y viviremos eternamente y para siempre. ¿Y sabe qué? No vamos a morir nunca más. No, la pregunta: ¿cómo te verás tú viviendo eternamente y para siempre? Wow. ¿Cómo te verás tú? La pregunta: ¿nos cambiará el rostro o seguiremos los mismos? Entonces tú no te vas a parecer ángeles. Vas a ser un ángel. Más bonita. ¿Cómo se verá usted? Usted no se ha puesto a pensar cómo se verá cuando llegue al cielo. No, físicamente, ¿cómo nos veremos? De lujo, de calidad. Bueno, nosotros no lo sabemos, pero yo sé que va a ser algo bueno. Nos vamos a ver muy bien. Número 5. ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Para mostrar el perfecto amor de Dios. Romanos 8:5.
para mostrar. La cruz es el sufrimiento es la máxima expresión del amor de Dios. La cruz y su sufrimiento es la máxima expresión de su amor. No murió porque éramos buenos, sino porque nos amó primero. ¿Cómo interpretamos esto? Nos amó primero antes que naciéramos. Él sabía que íbamos a nacer, íbamos a pecar. Pero antes que naciera, ya no nos amaba. Así que Él dijo, ellos van a nacer en el 2000, en el siglo XXI. Pero antes que nacieran, ¿están entendiendo? Murió porque nos ama. Murió porque nos amó primero. Y Romanos 5:8 dice, lea conmigo, 1, 2, 3. Mas Dios, vamos al lado de acá, ayúdenme a leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Levanta la mano y dile, gracias, Señor. Número 6. ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Para cumplir toda profecía. Isaías, Salmos, Zacarías, Lamentaciones, Jeremías, profetas que dieron y hablaron de lo que Cristo iba a pasar y tenía que cumplirse en el Nuevo Testamento. Así que todo lo que Cristo vivió simplemente fue para que se cumpliera la palabra profética. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Número 7. ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Para abrir el camino al Padre. Mateo 27, 51. Con Adán se cerró el camino, ¿sí o no? Se cerró el camino y no pudieron regresar al huerto del Edén. ¿Usted sabía eso? Voy otra vez. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién los sacó del huerto? Dios. ¿Y qué puso en la puerta del huerto? Un ángel. ¿Y qué tenía el ángel? Dice que tenía los ángeles. Tenían una espada. Dice que revoloteaban la espada. Eran unos ángeles grandes, fuertes, fornidos. Y la Biblia menciona que nunca más regresaron al huerto. No pudieron entrar. Ahora bien, cuando Cristo muere, dice que en el momento que Cristo murió, ¿alguien sabe a qué hora Cristo murió el viernes? ¿A qué hora murió el viernes? Viernes Santo. ¿A las 6? ¿A qué hora murió el viernes? ¿Alguien sabe? 3 de la tarde. A las 6 lo bajaron de la cruz, porque ya venía el día de reposo y no podía estar allí. Cuando Cristo muere a las 3 de la tarde, 3, digan 3. Vamos, que ya estamos terminando, no nos falta una. En el momento que Cristo muere, suceden cosas sobrenaturales. 1, hay un terremoto. 2, una oscuridad. 3, el velo del templo. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ejemplo, aquí es el lugar santo y está el sacerdote haciendo sacrificio, y de aquí para allá se llama lugar santísimo, pero tiene una separación. Hay un velo, una cortina grande, hasta acá, que hacía separación. El sacerdote entraba allá una vez al año, y cuando él entraba tenía que entrar con una soga amarrada, y tenía que tener unas campanitas, para que cuando él entrara al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, si hubiera cometido pecado,
podía morir ahí mismo. Y la única manera para sacarlo de ahí no era que alguien entrara, sino que lo jalaran muerto. ¿Están entendiendo? Ahora bien, cuando Cristo muere a las 3 de la tarde, ese velo, esa cortina, ¡pra!, dice la Biblia, se rasgó en dos. Pastora, ¿y eso por qué? ¿Qué significa eso? Significa, búscame el versículo, que ahora no tenemos limitación para llegar a la presencia de Dios. Si queremos orar, nos hincamos y Él nos escucha. Si queremos orar al mediodía, si vamos manejando, oramos y Él nos escucha. Si queremos orar a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, Él siempre nos escuchará. No hay límite, porque el velo del templo se rasgó. En otras palabras, ya hay acceso directo. ¿Qué dice Mateo 27:51? Todos. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Oh my God. Eso sucedió cuando Cristo murió. A su nombre. Eso significa que con Cristo tenemos el camino abierto para ir al Padre. Ya no hay separación, ya no hay distancia, ya no hay interferencia ni tampoco intermediarios. Tenemos acceso directo con Dios. Levante la mano. Con Cristo tengo acceso al Padre. Con Cristo puedo ir al Padre. Puedo ir y hablar con el Padre. Murió en la cruz para que fuéramos libres. Pastora, yo no estoy preso, pero sí hay gente que está libre, pero espiritualmente estaba metido en una cárcel. Cristo murió para que fuéramos libres. Mira lo que dice la palabra, Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libre del pecado, libre de la culpa, libre de la enfermedad, libre del temor, libre de los problemas, de la condenación, libres de la muerte. Con Cristo tenemos libertad. Levante la mano y diga: soy libre porque Cristo me ha hecho libre. Soy libre. Aleluya. Significa, ya no soy esclavo. Cuando Cristo no estaba en nuestro corazón, éramos esclavos del pecado. Pero ahora somos libres y le servimos a Él. Antes le servíamos al diablo, ahora le servimos a Cristo y no somos más esclavos. ¿Alguien recibe esta palabra? Ok, ya terminé con las 8. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Dígame una, acá, de este lado. ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Para pagar nuestro... Una acá, una aquí. ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Para tener acceso directo. Ahora acá, vamos a ver acá. ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? No me repitan la que ya dijeron. Allá atrás, Jaime. Para destruir las obras del diablo. Así que cuando el diablo está haciendo su carantoña para que tú ponerte obstáculos, ¿qué tú vas a decirle? ¿Qué le vas a decir? Te reprendo, Satanás, te vas de aquí, porque Cristo destruyó todas tus obras. Amén. Entonces no tengas miedo. ¿Por qué más? Para darnos vida eterna. Allá atrás, ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Para que seamos libres. Otra acá, ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Para reconciliarnos con el Padre. Una más. Para mostrar el perfecto amor de Dios. 8 razones por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Y para cumplir toda la palabra profética que se dio en el Antiguo Testamento. Amén. Así que yo le voy a pedir una tarea. Ahí está. Gracias, Mayuri. Mire qué bueno. Le puedes tomar una foto y llevarte a tu casa estas 8 razones. Si la quieres usar para enseñar, úsala.
Pero esto, escúcheme, se lo puedes compartir a otra persona. Mañana en el trabajo, compárteselo a alguien. A tu mamá, mándaselo a tu hijo que está en tu país y dile: estas son las 8 razones. Deben haber muchas más, pero aquí nos enseñaron 8 razones por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Ahora vamos a darle gracias. Gloria a Dios. Los felicito. Ayunaron hasta la 1. Faltan 15 minutos. Ay, ya. ¿Tienes hambre, Vicente? No. ¿Alguien tiene hambre ya? Hambre y sed de la palabra. Póngase de pies.